Querida Marcela, 4 semanas, 3 días y 9 horas me separan de la última vez que pude olerte. Querida Elisa, hay días en los que me imagino a tu lado mientras escribes. Esto es real, ¿verdad? No es un sueño. ¿Quién era esa, la que te ha acompañado? De la escuela. Su tía es la directora. Y como te importa tanto tu educación, tu madre y yo hemos decidido que vayas interna a un colegio de Madrid. ¿A dónde vas? ¡Déjame! ¡Suéltame! Tenemos que seguirles el juego. Fingir que somos como todo el mundo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Ego conjungo vos in matrimonio, in nomine Patris, et Filis, et Spiritus Sanctis. Amén. Amén. Podríamos conocer a tu marido. ¿Pero por qué se meten en la vida de los demás? 6-2, estão decididas em nome do governo português. La cárcel está bien. Lo que no está bien es allá afuera. Donde somos un fenómeno de feria. ¡Abre la puerta! Y no hay escapatoria. Si eres un hombre, demuestra. Te lo ruego, no me hagas esto. ¿Y ahora qué va a pasar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos no pertenecientes? Estamos una vez más en Desde el Alma. Y bueno, pues hoy me da mucho gusto que nos acompañe alguien que fue mi maestro en el diplomado en suicidología. Él es el maestro Carlos Martín Cedillo Garrido. Y pues me gustaría brevemente contarles quién es Carlos y pues por qué es tan importante su participación en este programa. Él es, médico cirujano, especialista en medicina del deporte y rehabilitación. También se especializó es maestro en ciencias de la educación. Y el tema que a mí me gustaría mucho empezar a abordar con él, en el cual él es especialista, es maestro en sexología clínica. Ha sido profesor por varios años en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Escuela Médico Naval de la Ciudad de México, en el Instituto Mexicano de Suicidología y, por supuesto, también en el INISAC, que es de donde él y yo nos conocimos. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Excelentemente bien, muchísimas gracias, Miriam, por esta oportunidad de poder hablar sobre lo que es la sexualidad en México y enfocarnos específicamente a la diversidad sexual que existe. Muchas gracias. No, pues al contrario, Carlos, un honor que estés con nosotros. Y pues bueno, lo que tengo planeado con Carlos es mensualmente hablar de cada una de las siglas. La idea es que por cada sesión mensual vayamos hablando un poquito de cada grupo, por lo cual vamos a comenzar con el grupo lésbico. Ahorita Carlos nos dará una pequeña introducción. Lo que sí me gustaría mencionarles es que el grupo de la diversidad sexual, y lo acoto de esta forma porque pues también estaríamos hablando de la heterosexualidad, ¿no? Porque pareciera que eso es la normalidad y por ende está fuera de la diversidad, pero pues realmente también es parte de. Vamos a tocar esta parte de cómo se relaciona este grupo y con cada una de los grupos específicos de esta diversidad en relación al suicidio, porque como Carlos nos comentará, es una población que tiene también altos índices de suicidio y bueno, me parece muy importante tocarlo. Entonces, pues Carlos, me gustaría que habláramos un poquito primero de dónde surge este tema de la diversidad sexual, cómo va un poquito esta parte histórica. Pues mira, muy importante, como decías tú, ¿qué es la diversidad sexual? La diversidad sexual son todas aquellas variantes que salen de la heteronormatividad. Muy importante mencionar esto. A nosotros como seres humanos se nos ha construido en la heteronormatividad y entonces al estar en este nivel quiere decir que únicamente puede existir lo masculino y femenino como tal y entonces en un momento determinado son únicamente para relacionarse afectiva, erótica y físicamente, lo únicamente permitido con fines reproductivos, que si nos damos cuenta un poquito de esto, tiene muchísimo de religiosidad, y entonces ahí es donde empieza a existir la culpa, donde empieza a existir el señalamiento hacia los otros que son, entre comillas, diferentes a lo normal. Entonces, dentro de la diversidad sexual, como tú decías, vamos viendo que cada vez se va ampliando más
¿sí? Las letras, las palabras que existen dentro de la diversidad sexual. Por ejemplo, ahorita hablamos de letras L, G, B, T, T, ¿sí? I, Q, y ahora ya se le puso un signo de más, porque pueden haber más diversidades dentro de esta connotación. Y como tú decías, cada una de estas palabras tiene un significado. La L, bueno, pues es el tema que vamos a hablar el día de hoy, lesbianismo, G, gay, y las tres T que yo te mencionaba son bien importantes, porque podríamos pensar que es lo mismo, pero conforme vayamos desarrollando las pláticas subsecuentes, vamos a ver que existen tres T, porque una es travesti, una es transgénero y la otra es transexual. Entre estas tres T hay diferencias bien importantes y las personas connotan que es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso decimos, son tres T's, ¿sí? Travesti, transgénero, transexual, ¿sí? Entonces decíamos, es LGBTTIQ y más. ¿Por qué? Porque también están los intersexuales y las personas queer, que es un modo de vida también bien importante, que en México está empezando apenas a dar sus primeros pasos y entonces genera cierta confusión en las personas, porque ¿cómo te defino, hombre, mujer? ¿Cómo? Sí, entonces ahí empieza toda esta gama, toda esta dificultad de poder estar queriendo seguir poniendo etiquetas a las personas. Cuando deberíamos de ser personas que nos estamos fluyendo en nuestros géneros de la mejor manera en que nosotros nos sentimos bien y que socialmente las personas deberíamos de estar actuando. En este sentido, entonces, hablamos de lo que es el lesbianismo. Y fíjate, la palabra lesbianismo es bien interesante porque es una palabra que viene desde los griegos. Si nos vamos a nosotros, si nos remontamos con los griegos, viene desde los griegos y nos habla de dos connotaciones bien importantes en ellas y en ellos. ¿Por qué? Porque por una parte vamos a tener, ¿sí? La historia de Lesbia y Cátulo. Cátulo era un poeta que se enamora de una mujer que para su tiempo, ¿sí? Tenía una vida muy libre, muy disipada, a pesar de que era una mujer casada, ¿sí? Pues tenía relaciones con múltiples hombres, ¿sí? Y entonces esto, bueno, pues le valía que le pusieran la etiqueta de una mujer prostituta, Y entonces de ahí tenemos este primer término de que Cátulo se enamora de Lesbia, y al enamorarse de ella y no ser correspondido en la medida que ella quería, porque su esposo muere, entonces ella queda libre y él dice, bueno, pues ahora sí voy a poder realizar mi amor con ella y demás, y pues ya ella al verse libre sin el marido y demás, dice, no, pues ¿sabes qué? Que yo me quedo así como estoy y voy a seguir viviendo intensamente mi vida y demás. Y entonces él empieza a generar una serie de poemas en contra de esta mujer con una vida muy disipada. Y entonces esta mujer, en su libertad sexual que tenía, tiene relaciones sexuales con hombres y tiene relaciones sexuales con mujeres. Y de ahí se configura un primer término de lo que es la palabra lesbiana, de lesbia. Esta es una connotación que tenemos, pero hay otra que también es bien interesante y digamos que es la más difundida o conocida, la historia de la isla de Lesbos, ¿sí? Donde hay una poetisa llamada Safo, ¿sí? Que fue de las primeras mujeres que creían en la libertad, en la igualdad y en la equidad de género. Desde esos entonces ya estamos teniendo estas expresiones de la mujer que era muy sometida y que muchas veces la mujer estaba únicamente en su casa con fines reproductivos. Y adelantando un poquito de la historia gay, vamos a ver que, por ejemplo, entre los griegos era muy normal y natural que se tuvieran relaciones sexuales entre hombres y demás. ¿Por qué? Porque era el maestro y el discípulo o el alumno al que estaban educando y demás, y entonces la mujer estaba destinada única y exclusivamente para su casa, para los fines reproductivos, ¿sí? Entonces, en esta cuestión de la historia de Lesbos, estaba esta poetisa Safo que te mencionaba yo, y que bueno, ella en un momento determinado dice, ¿sabes qué? Que pues yo siento que estoy muy oprimida, siento que me están sometiendo y no me dan la libertad de expresarme, no me dan la libertad de educarme y formarme, y entonces ella crea una escuela exclusivamente para mujeres, donde enseñaba música, literatura, arte, danza, ¿sí? Y entonces ella veneraba mucho a la diosa Afrodita, y entonces también tenía una libertad sexual para su tiempo,
Claro. mucho más libre y fluida que el resto de las mujeres. Entonces, esto a ella, pues le provocó que tuviera romances con varias de sus alumnas, sus alumnas, que se relacionara afectiva, erótica y físicamente con ellas, y de ahí precisamente surge esta palabra de lesbiana, ¿sí? Okay. De la isla de Lesbos como tal, surge la palabra lesbiana. Entonces ya tenemos dos connotaciones bien importantes, que si nos damos cuenta, no eran mujeres que tuvieran la atracción afectiva y erótica única y exclusivamente para mujeres. En el caso de Lesbia y Safo, no, sino que eran mujeres que estaban en una libertad y expresión sexual plena, en la que ellas no tenían problemas de relacionarse afectiva y eróticamente con hombres y mujeres, pero que sin embargo para el tiempo les dan esta etiqueta de lesbianas, por llamarlo así, porque se relacionaban también con mujeres. Entonces, fíjate qué padre. Vemos que entonces también la bisexualidad ha estado presente desde mucho tiempo atrás y se ha visibilizado muy poco. Es un tema que actualmente también hablamos de él y creemos que tiene apenas poco tiempo. Muchos dicen es una moda, es una imitación. No, es algo que ha estado existido, pero que ha estado oculto. Oculto, así es. ¿Sí? Así es, Entonces claro. es la parte importante que tenemos que rescatar. Rescatamos entonces que la palabra lesbiana viene de dos connotaciones. Lesbia, una mujer que amó mucho, que amó hombres y mujeres y que desprecia a un hombre y al sentirse herido empieza a levantarle falsos, por llamarlo así, a través de poemas y demás. Y la otra está la cuestión de la isla de Lesbos, donde está Safo, una mujer poetisa que no quería someterse a las reglas sociales, de ser la mujer de casa y tener hijos, vive una libertad sexual plena, se relaciona con alumnas afectiva y eróticamente, y entonces de ahí viene el concepto de lesbiana. Fíjate que esto que mencionas me parece muy interesante y curioso, porque me parece que al menos en México a veces se tiene la idea, bueno, que en efecto ya nos dirás cómo la palabra llega a ser la palabra lesbiana cuando realmente su connotación es más sobre una mujer libre, ¿no? De un amor libre, una mujer bisexual y que no tiene problemas con estar con hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Y cómo llegamos a este devenir de la palabra lesbiana. Por aquí, adelantándome un poquito a lo que vamos a comentar, al menos en México, tengo muchas amigas lesbianas, y una cosa que yo notaba en los grupos es que a veces hay como sobre todo hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del ambiente lésbico, se ve mucho como que lesbiana es igual a una mujer machorra o una mujer que pretende ser un hombre, cuando en realidad simplemente es un gusto por otra mujer, enamorarse de otra mujer, sentir un deseo sexual por otra mujer, querer establecer un vínculo romántico con otra mujer, pero hay una diversidad desde mujeres que son súper femeninas, ¿no? Hasta las chicas que pues sí tienen un gusto a lo mejor por vestirse mucho más masculino y tal. Entonces me parece muy curioso cómo si vas al origen, en realidad la palabra tiene una connotación distinta, cómo llega, que ya nos dirás a este término de mujer que gusta de otra mujer, y cómo socialmente desde afuera, e incluso ya hablaremos de estas palabras peyorativas o despectivas que a veces se usan para hablar de una mujer que gusta de otra mujer, porque incluso pareciera que la palabra lesbiana pudiese ser hasta ofensiva, ¿no? Entonces, creo que desde ahí podemos empezar a desmembrar cómo es que el grupo lésbico puede ser un grupo de riesgo suicida y cuáles son los factores que se dan. Entonces, ¿qué pasa con esta historia y antecedente histórico, Carlos? Y fíjate, bien importante, la palabra como tal de lesbiana, ¿sí? Hace su referencia hasta el siglo XIX, ¿sí? Okay. Por los sexólogos de la época en ese momento, ¿sí? Safismo le llamaban, antes de poner la palabra de lesbiana como tal, lo conocían como safismo, y cuando aparece el concepto lesbiana es para darle la etiqueta de enfermedad, al igual que el homosexual, al igual que el gay, dar esa etiqueta de anormalidad en una mujer que se sentía atraída física y eróticamente por otra mujer. Entonces, fíjate qué interesante, hasta el siglo XIX los sexólogos de la época es cuando hacen como tal la definición de lesbiana, y prácticamente lo hacen como una referencia de patología sexual, ¿sí? Señalando y etiquetando que esa mujer no estaba bien mentalmente al sentirse atraída por otra mujer y querer amar a otra mujer y querer socialmente estar incluida, ¿sí? Con una pareja de su mismo género.
Entonces, imagínate ahí la importancia, es hasta el siglo XIX cuando aparece, sí, el concepto como tal de lesbiana por los sexólogos de la época y con una connotación, vuelvo a mencionarlo, puramente patológica. De ahí la importancia del por qué tenemos que visibilizar este tema también y decir que el ser lesbiana, el ser gay, de ninguna manera es una patología mental, y no es una patología mental que salió del DSM 4.5, actualmente ya no está catalogado como tal, que es un directorio donde se encuentran diversas patologías y demás. Entonces, una persona que es lesbiana, una persona que es gay, no tiene ningún trastorno mental de ningún tipo. Sí, son personas completamente normales, que pueden interactuar, que pueden socialmente estar, y en esta normalidad es lo que socialmente se acepta, porque para mí y en general los sexólogos hablamos que la normalidad en la sexualidad no existe. Claro. La normalidad en la sexualidad no existe, porque es toda esta gama de colores, toda esta gama de diversidades, toda esta gama de identidades en que tú te asumes como persona, te vives y te gozas plenamente, nada más. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta a los seres humanos? Educarnos en la sexualidad. Y al hablar de educar de la sexualidad, tiene que venir desde el preescolar, desde que un niño o una niña está empezando a tener conocimiento de su cuerpo, de su identidad de género, del definirse como mujer, como hombre, y los estereotipos y roles de género que nosotros les estamos imponiendo socialmente. Porque entonces, si yo salgo de la norma, al verme tú barriendo, trapeando, haciendo de comer, lo primero que puede venirse a la mente, pues es un mandilón. Vamos a dejarlo en el nivel más simple, es un mandilón. A lo mejor ya me ven que me encanta los quehaceres de la casa y demás, no, pues seguramente es maricón, y de ahí le vamos bajando la escala hasta llegar a este quiere ser mujer, que fíjate aquí bien interesante, lo vamos a ir desarrollando en las próximas charlas, no me quiero ir adelantando mucho, pero fíjate, una cosa bien importante que se va a ir definiendo a lo largo de estas pláticas que vamos a estar teniendo. Una cosa es la identidad de género y otra cosa es la preferencia genérica, que es en lo que nos estamos centrando el día de hoy, la preferencia genérica en definir qué es una mujer lesbiana, ¿sí? Entonces imagínate toda esta historia, centrándonos en México. ¿Qué ha pasado en México con las mujeres lesbianas? En México se tiene muy poca historia de lo que es la diversidad sexual, muy poca. Entonces, se ha visibilizado más a la homosexualidad masculina, pero el de la mujer queda oculta. Y fíjate, aquí en México se le llamaba safistas o safo a las mujeres lesbianas en la época del porfiriato. No se empleaba la palabra lesbiana, sino que decían, es safo, es safista. Y entonces cuando hacían esa connotación, se estaban refiriendo a que era una mujer que se sentía atraída afectiva y eróticamente por otra mujer. Fíjate que esto que mencionas me llama la atención porque tú hablabas, y me gusta mucho que lo entrecomilles, porque yo creo que esto que definimos como normalidad, igual como un paréntesis, pues va en el tema de la diversidad sexual y todo, ¿no? O sea, realmente creo que los seres humanos hemos asumido un montón de cosas como normales porque socialmente se establecen, consuetudinariamente se establecen. Sin embargo, cuando uno empieza a salir de esas reglas o empiezas a romper lo que deberías de hacer, ya hay un prejuicio social, ¿no? Entonces, si esto además lo llevamos en un tema con tantos prejuicios en una sociedad que pues ha tenido una doble moral por muchísimo tiempo, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, no es que estas cosas no existiesen, simplemente que pues se tapaban, ¿no? ¿Cuántos, y también ya lo abordaremos en las siguientes charlas, cuántos hombres no se llegaron a casar simplemente, o mujeres, por el hecho de socialmente poder transitar, ¿no? En su vida, pero teniendo una vida oculta, donde realmente estaba su deseo, su amor, ¿no? Entonces, ahora mucho más abordado a la mujer, tú lo dices bien, en realidad está mucho más tocado, mucho más trabajado. Incluso si tú haces una revisión de películas, hay pocas películas mexicanas que toquen el tema lésbico. La mayoría se ha acercado mucho más al tema homosexual. Ya quizá en estas series de streaming y todo empiezas a ver ya más
una mayor exposición, ¿no? Incluso ya es mucho más frecuente encontrar a las parejas de chicas lesbianas en la calle sin tantos prejuicios. Eso me parece muy bueno, al menos en la Ciudad de México, ¿no? Porque pues, también si nos vamos a las provincias también hay otro contexto. Yo tengo muchas amigas que se han venido de otras ciudades donde hay mucho conservadurismo porque en su lugar de origen no pueden ser, o sea que todavía se sigue viendo a la mujer con esta estructura de te tienes que casar, tienes que tener hijos, a lo mejor ya con una preparación universitaria, pero aún así tienes que seguir con tu rol de lo normal. Y es tanta la presión que tienen que venirse a otras ciudades o irse a otros países para poder expresarse, ¿no? Y me parece que ahí, ya lo veremos más adelante contigo, es donde empiezan a entrar todos estos temas, como dices, de culpa, doble vida, que por supuesto te van a llevar al suicidio como una posibilidad, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la historia, entonces nos decías que en la época porfiriana no se les decía lesbianas, sino safo o safistas, ¿no? Exactamente. Y entonces sigue esta connotación y de repente se pierde en la historia de México qué pasa con las mujeres lesbianas, y no es hasta 1968 en el movimiento estudiantil cuando vuelve nuevamente a empezar a aparecer este grupo, un frente homosexual en el cual se incluían mujeres y hombres, empiezan a aparecer y empiezan en ese entonces a llevar a cabo, ¿sí?, sus manifestaciones, apoyando al movimiento de los estudiantes y demás, y queriéndose también visibilizar en esta realidad de, bueno, sí, yo soy ciudadana mexicana, yo soy mujer, pero así como soy mujer, también tengo la capacidad de amar a otra mujer y quiero que se me visibilice. No se le dio tanto la relevancia, tanto la importancia, porque bueno, en ese momento realmente lo que importaba era el movimiento. Y así se van continuando, pero no es hasta 1975 que en México se lleva a cabo la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. Y ahí es donde aprovechan todas estas mujeres lesbianas o safo para manifestarse, para hacer pública su militancia sin miedo al desprecio y a convocar a más mujeres lesbianas feministas. Imagínate, qué padre, porque no solamente se están manifestando como mujeres que aman a otras mujeres, sino que aparte de eso me asumo como la mujer que soy y también tengo derechos, ¿sí? Claro. Y también quiero una igualdad y también quiero una equidad por ser mujer. Y esta es la parte bien importante que a nosotros los seres humanos nos cuesta entender. Estamos tan cerrados en los estereotipos y en los roles de género que en una relación lésbica o en una relación gay siempre queremos tener la idea de que quién es la parte activa y quién es la parte pasiva, o dicho de otra manera, quién hace el papel del hombre, quién hace el papel de la mujer. Espérate, una relación de ese tipo no se maneja bajo esos conceptos. No se maneja bajo esos estereotipos. Simplemente son dos personas del mismo género que se aman, que han decidido compartir y desarrollar su vida, y olvídate de lo demás, pero sin embargo el estereotipo sigue estando muy, muy, muy marcado. Pero ¿sabes qué, Carlos? Si tienes, a mí me impresionó mucho una vez estando en una fiesta de puras chicas gays, te estoy hablando de cuando yo estaba entrando a la universidad, como a los 20 años, y me acuerdo que había una pareja de jovencitas donde de pronto una le empezó a pegar a la otra en un rollo pues muy agresivo, muy violento, y justamente desde entonces a mí se me quedó muy grabado esto que comentas, ¿no? Aparentemente tú pensarías que en una relación de dos mujeres o de dos hombres no existe este tema de quién es el activo, quién es el pasivo, quién domina, quién no, pero el constructo social de la heterosexualidad está tan metido, ¿no? Incluso antes de que nazcamos, ¿no? Este rollo de si es niña, si es niño, si lo visto de rosa, si le doy ropa azul y todas estas cosas de etiquetas, porque no es otra la cuestión, y cómo está tan metido, introyectado en nuestro devenir social, que al final, y tú como un especialista en la sexualidad lo debes de ver mucho en la consulta, ¿no? De parejas de chicas, por ejemplo, que llegan y que inmediatamente notas que una juega este rol súper masculino, ¿no? Entonces caemos incluso en machismos, en una relación donde tú dirías, bueno, aquí eso no tendría que ser, ¿no? Y es muy difícil
no imposible, por supuesto, hacer esta deconstrucción de los conceptos que traemos y empezar de verdad en una equidad. Entonces, es ahí donde empieza, porque creo que a veces se idealizan las relaciones homosexuales como súper románticas y donde de verdad todo es una equidad, pero en la vida práctica vemos muchísimas parejas donde hay violencia, donde hay abusos, en hombres y mujeres, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, hablando un poco de los temas feministas, evidentemente una de las cosas que se busca es terminar con el patriarcado, los machismos, que las mismas mujeres también hemos construido en compañía socialmente. Pero es ahí donde de pronto te encuentras mujeres que están cayendo en comportamientos machistas y patriarcales, y entonces el feminismo ahí entra también pues con una crítica al respecto, porque estamos haciendo una imitación total de algo que venimos tratando de quitar, ¿no? Entonces eso es bien interesante, ¿no? Exacto, sí, bien interesante. Y fíjate, esto que tú me comentas es bien importante también aclararlo, porque yo te hablaba de que dentro de la diversidad sexual están las preferencias y las identidades. Sí. Entonces, una identidad de género también es bien importante, porque una identidad de género, nosotros decimos, es la discordancia que existe entre mi mente y mi cuerpo. ¿Sí? Claro. Yo en mi mente me puedo ver como una mujer, construido como una mujer, y entonces voy a querer actuar y ser una mujer, ¿sí? Claro. Pero mi cuerpo no lo da. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues empezar a aparentar lo más que pueda yo como mujer, y entonces empiezo a vestirme y demás. Aquí en esto había muy importante que ver en esa relación del lesbianismo, cuando está muy marcado este estereotipo de una parte masculina, de una parte varonil, y yo soy el que provee, yo soy el que doy. Habría que ver si no hay realmente un chico transgénero, claro, una chica lesbiana, que fíjate ahí cómo sería la relación. Es lo que a muchas y muchos les digo, y desde la clínica a mucha gente le cuesta trabajo entender, y les pongo un ejemplo de esta señora Felisa, que antes era Felipe Gil, y que ahora es Felisa, es una mujer transgénero, que se vivió muchos años como hombre, tuvo a su familia, a su esposa y demás, y ya después dijo, ¿sabes qué? Pues no, pues yo no me siento identificado con este cuerpo de hombre, yo soy una mujer desde mi cerebro y demás, me voy a vivir como tal. Se hace una mujer transgénero, y tú cuando le preguntas a ella, señora Felicia, ¿y su pareja quién es? Pues mi pareja es otra mujer. Oye, claro. Espérate. Sí, ahí empieza toda una complejidad de... Exacto. Sí. Y entonces ahora, entonces me dicen a mí ahora, bueno, entonces esta mujer transgénero, ¿qué es? ¿Heterosexual o es lesbiana porque está viviendo con otra mujer? Es lo que nos cuesta socialmente entender, ¿sí? Entonces le digo, pues es una mujer trans lesbiana. Y a la gente le impacta porque dice, todo lo que tuvo que hacer para llegar a este nivel, y al final decir que está enamorada de otra mujer. Oye, qué discordancia, complejo, ¿no? Y es donde dice la gente, hay patología. No, entendamos una cosa que son las identidades y otra cosa que son las preferencias. Claro. Entonces es la parte que socialmente nos cuesta mucho trabajo entender. Por eso yo hablo, debemos de educar en la sexualidad desde pequeños, para que vayamos entendiendo cómo la sexualidad es tan diversa, cómo la sexualidad de nosotros los seres humanos es cambiante, no es estática, sino que se va moviendo de acuerdo a acontecimientos, de acuerdo a culturas, de acuerdo a circunstancias. No somos los mismos, es algo que se debe de visibilizar. Fíjate que esto que dices me parece también bien relevante, porque al menos en la sociedad latinoamericana, y creo que ahí sí me atrevo a decirlo más allá de México, hay mucho estos clichés de lo que implica ser mujer, ¿no? ¿Qué significa incluso ser femenina, ¿no? No sé, ¿no? Una mujer no se tatúa, ¿no? O una mujer no se rapa. O sea, ¿qué significa el constructo de feminidad? Porque pones un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, si una chica decide vestirse, cortarse el pelo de una forma, entonces entonces seguramente le gustan las mujeres. Y caemos en algo que no tendría que ser, o sea, una etiqueta que de entrada no tendría que ser una etiqueta. Así es. Pero además le ponemos una etiqueta peyorativa, ¿no? Porque pareciera que si una persona, en este caso hablando del grupo de mujeres, decide que su feminidad se construye de una manera distinta o que no se siente a gusto con los roles que le han dicho que es ser femenino, entonces ya hay un cliché como de esta persona, ¿no? Pero además nos atrevemos a decir que esa mujer seguramente le gustan las mujeres, cuando perfectamente bien, puede ser bisexual,
puede ser Exactamente. queer, puede ser mil cosas, o simplemente... O es su expresión de ¿sabes qué? género. Es su expresión de Exacto. género, simple y sencillamente es una expresión de género que no tiene nada que ver ni con la identidad, ni con la preferencia. Es precisamente esta parte que tú decías, ¿por qué me quieres estereotipar, encajonar en algo que para mí simple y sencillamente ya no es? Yo me Exacto. puedo fluir en este momento con un pelo pintado, me puedo pintar a lo mejor los labios, traer las uñas largas, y es mi expresión de género, y eso en ningún momento quiere decir que forzosamente estoy deseando ser una mujer. Simple y sencillamente quiero salir del estereotipo en que se me ha encasillado como mujer, como hombre. ¿Por qué? Porque esto pesa. Sí, claro, claro, porque parece que solamente había hombre, mujer en identidad y atracción por el otro. Y eso también que tocas, ¿no? Dos cosas. Una, que la cuestión de qué te va gustando y cómo la sexualidad va cambiando tiene mucho que ver con el devenir histórico de cada persona. Eso es bien cierto, ¿no? O sea, de pronto te puedes encontrar alguien que estuvo casado, como Felisa, ¿no? Y tal, y de pronto hay todo un cambio y como socialmente parece que te tienes que definir, ¿no? Entonces ya es esto, o viceversa, ¿no? Gente que estaba en una relación lésbica, homosexual, que de pronto decide tener una relación heterosexual, tener hijos. Es como, porque eso también sucede, y pues sucede mucho con las mujeres, Carlos. Las mujeres en los grupos lésbicos, en los grupos de la diversidad también hay discriminación, ¿no? Es como eres de aquí o eres de allá. Obviamente. Los bisexuales, un ejemplo claro son los bisexuales. Claro, porque entonces El no eres de mito. aquí, no eres de allá, ¿no? El mito, exactamente. Eres gay o lesbiana, pero lo ocultas también queriendo tener no te has hombres, definido. mujeres. Ajá. Exactamente, no te has definido. Y no puede existir que te sientes tú atraída tanto por hombres como por mujeres. Decía mi maestro Juan Luis Álvarez Gallú, te da tortícolis porque volteas para un lado, volteas para el otro, porque te sientes igual de atraída por hombres, mujeres, y es la misma satisfacción, es el mismo placer. Entonces, ¿por qué etiquetar y encajonar en que forzosamente tengo que ser gay puro, forzosamente tengo que ser lesbiana pura? No. Démonos cuenta de que la diversidad de la sexualidad es tan diversa, tan grande, y que si nos permitimos expresarla y vivirla, vamos a ser personas más felices. Plenas, claro. Ahora, ya entrando en este grupo lésbico concretamente, ¿cómo se van cómo es hoy en día, Carlos? Obviamente las cosas han cambiado mucho. Si tú piensas en alguien homosexual en los 50s, en la época porfiriana, o en la época de los hippies, o en la época de los 80s, 90s, y hoy ha cambiado muchísimo. ¿Cómo es hoy en día cómo es el grupo lésbico, cómo se mueve? Yo tengo la impresión, te decía hace un rato, que ya viven con más libertad, ¿no? Que ya hay más, yo incluso tengo amigas que tienen hijas y yo escucho a las chicas adolescentes que ya se plantean la posibilidad de, pues no sé si voy a tener novio o novia, ¿no? El tema es que a veces también parece que se convierten como en modas, ¿no? Como de pronto pues voy a probar y voy a experimentar, cuando realmente alguien se asume como lesbiana es todo un cambio hay todo un cambio de sentido. No es lo mismo decir, pues nada más le di un besito a una amiga, decir, la presento como mi pareja, lo asumo dentro de mi familia, pero sin embargo yo sí veo y noto que incluso los papás, no sé si todos, ¿no? Vuelvo a repetirte, sé que las cosas en otros estados es distinto. Ahí también me gustaría que hablaras un poquito cómo funciona un poco, a lo mejor si vives, no sé, en Sonora, que en Oaxaca, que en la Ciudad de México, pero en general, hoy en día, ¿cómo vive el grupo lésbico su identidad, su amor por otras mujeres? Y cuáles son las problemáticas que las llevan a deprimirse, y por supuesto, pues todos estos temas relacionados al suicidio. ¿Cómo es hoy el lesbianismo en México? Fíjate que para poder decir esto, vamos primeramente a definir qué es lesbianismo como tal, como definiremos lo que es ser gay. Nosotros en IMESEX a la orientación sexual la definimos como preferencia genérica. ¿Sí? La gente te va a hablar orientación sexual refiriéndose a si es heterosexual, si es gay, si es lesbiana, si es bisexual. Nosotros lo aterrizamos más a la preferencia genérica en este sentido de lo que yo estoy viendo. Género.
el género, ¿sale? Pues, Ok. entonces nosotros la definimos como la atracción afectiva, física y erótica que va a sentir una mujer hacia otra mujer. Eso es ser lesbiana o es el lesbianismo, ¿sí? Ok. Existe esta connotación erótica porque va más allá de, si tú tienes un grupo de amigos, ¿por qué tienes ese grupo de amigos? Porque te sentiste atraída hacia ellos desde su manera de cómo son, su manera en cómo se viven, físicamente, pues me cayó bien el gordito, la flaquita, le ponemos las etiquetas, ¿no? Nuevamente las etiquetas aparecen desafortunadamente a lo largo de nuestra vida y así te haces amigo o amiga de esa persona, pero no hay una connotación erótica. ¿Sí? Claro. Aquí en esta cuestión de la preferencia genérica está marcada la connotación erótica. Entonces, yo me siento atraído por individuos de mi mismo género, hombres. Entonces mi etiqueta es gay. No, ¿sabes qué? Que yo me siento atraído por mujeres y por hombres. Entonces eres bisexual. Así de Sí. simple y sencillo. Entonces, decirse lesbiana actualmente en la Ciudad de México, como tú dices, puede haber una expresión de libertad en la cual te puedes vivir y asumir sin ningún problema, sin ningún problema, ¿sí? Pero si te vas a provincia, no, porque volvemos, estamos cayendo en los estereotipos y los roles de género que están muy marcados. Entonces, como decías tú hace un rato, que una chica exprese su género con pelo corto, pantalón de mezclilla, camisas tipo chemis, en automático le damos la etiqueta. Lo mismo que un chico, por ejemplo, a mí me tocó ver en el estado de Zacatecas, una vez que andaba yo por allá de paseo y demás, veo a un chico con su pantalón de mezclilla, botas rosas y una camisa morada, paseándose por Fresnillo. El chico, no, pobre chavo, no sabía dónde meterse, porque todos los que pasaban en carro le pitaban, le daban descalificativos y demás, por el simple hecho de traer un color que es considerado femenino. Sí, sí, sí. Sí, ahí está la etiqueta, ahí está el estereotipo. Tú estás saliendo de la norma y socialmente nosotros te tenemos que volver a meter lo que decía Foucault, vigilar y castigar. Nosotros mismos nos estamos vigilando y nosotros mismos nos estamos castigando. Entonces tú estás saliendo de la norma, te tengo que volver a meter porque no es normal. Y lo más grave aquí es que seguimos teniendo la idea y el concepto de que la mujer es menos que el hombre. Entonces imagínate, un hombre, ¿sí?, que se define como gay o como mujer transgénero, es el acabose. ¿Por qué? Porque te estás haciendo inferior, tú hombre, estás queriéndote rebajar a ser mujer. Imagínate el nivel que tenemos de conciencia de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro en la consulta diaria? Yo sí encuentro en la consulta diaria que entre más jóvenes son las personas, hombres y mujeres, están teniendo una mayor libertad de expresar su preferencia genérica. Y eso es bueno. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Siguen existiendo los estigmas desde la familia, desde la escuela y desde la religiosidad, que son los factores que pesan y desencadenan conductas suicidas en las personas. En una mujer, imagínate una mujer lesbiana que se vive vámonos a Guerrero, en la Sierra de Guerrero. Obviamente nunca va a poder manifestar su preferencia porque ella sabe que estando ahí y mostrándose el afecto hacia otra mujer, siendo mujer, con la indumentaria, con lo que socialmente se marca para esa mujer, ¿sí? Exprese que ama a otra mujer, su vida se acabó. Sí, claro. Su vida se acabó porque va a ser una mujer acosada, una mujer señalada, una mujer violentada, que en el último de los casos no le va a quedar otra alternativa más que suicidio. Sí. Así de cruel suena en comunidades rurales donde la cultura sigue centrada en la heteronormatividad. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa en Ciudad de México o en las grandes ciudades de nuestra República Mexicana, como puede ser Monterrey, como puede ser Guadalajara? Las chicas se pueden asumir como lesbianas y no hay ningún problema, pero fuera de casa. Sí, ahí el tema de la familia es como, entre la familia usted escóndalo, ¿no? Eso no se muestra. No hay esta libertad porque entonces siempre parece que tiene una categoría de, si eres lesbiana, no, porque está mal visto. Entonces, celo, pero allá afuera, donde no se ve, donde no se note. Y entonces se hace clandestino, se hace oculto, ¿y qué es lo que sucede? Vienen las conductas de riesgo.
Claro. Vienen las conductas de riesgo que te van a poner en tener relaciones sexuales sin protección, abrirte a tu sexualidad cuando estás con niveles altos de alcoholismo, cuando estás con algún tipo de sustancia tóxica para tu cuerpo, y eso te vuelve vulnerable. Y entonces Claro. de ahí puedes adquirir tú al rato infecciones de transmisión sexual que pueden costarte para el resto de tus días. Claro. Entonces, en ese sentido es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede? Yo encuentro que la gente más joven se asume en su sexualidad y dice, sí, soy libre de vivirla, soy libre de expresarla, pero bajo ciertas condiciones. Sé que yo no puedo llegar con mi familia y explayarme y decirles soy lesbiana, me vivo con otra chica, estoy teniendo un romance y demás, porque van a ser señaladas, porque van a ser castigadas, violentadas, ¿sí? Claro, claro. Y entonces es clandestino. La relación se vuelve clandestina con todo lo que esto incumbe de tener que ocultar mi preferencia genética. Es decir que aparentemente tienen una mayor libertad en las ciudades, tú las acabas de mencionar, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, pero lo que sigue encontrándose mucho en la práctica de consulta es que la viven, como que tienen que vivir dos vidas, ¿no? Adentro de la familia, tienen que ser como bien portadas, o a lo mejor las chicas que son las solteras de la familia, ¿no? Pero que no se dice que realmente tienen una pareja, o que presentan a la pareja como su amiga, ¿no? De toda la vida. Claro, y andan su juntas amiga para toda la todos vida. lados y demás, Son pero amigas, nunca se se habla. acompañan, ¿no? Pero hay como un silencio violento, ¿no? En ese... Es violencia. Es Exacto. violencia, precisamente esto que tú estás diciendo, Miriam. Estamos violentando el derecho a la libertad del otro. Exacto. Porque socialmente nos van a descalificar a la familia, socialmente van a llamar que somos anormales, socialmente van a decir que somos pecadores. Te lo pongo en los contextos sociales, religiosos de las personas. Y entonces esto Claro. lleva a la clandestinidad. Y el estar clandestino tarde o temprano te va a provocar una psicopatología mucho, muy importante. Ansiedad, estrés, depresión. Es justo a lo que iba, Carlos. En el grupo lésbico, sobre todo, ¿cómo se manifiesta pues estos efectos de vivir sus relaciones de manera clandestina, donde obviamente sí las hay, porque pues sí hay personas que en sus familias las aceptan y todo, pero bueno, estamos hablando sobre todo de aquel grupo donde a estas chicas o mujeres no se les permite mostrarlo y tienen que seguir como en esta doble cara. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en los que te encuentras? Por ejemplo, yo he encontrado mucho alcoholismo en mujeres, ¿no? Que les da mucho por beber, ya no se diga el tema de las drogas, pero tú dirías que se les da mucho más el tema de la depresión que a lo mejor la ira, ¿no? Porque además socialmente la ira no está tan relacionada con la mujer, sino con el hombre. Entonces, con el hombre. ¿Qué pasa? Digamos, ¿cuáles son? Ya los acabas de mencionar, algunos: depresión, ansiedad, pero, por ejemplo, ¿qué conductas autodestructivas llegamos a encontrar en el grupo lésbico de mujeres? Abandono. El abandono físico, el abandono emocional, la desesperanza de que haga lo que haga, yo no voy a cambiar. Porque muchas dicen, bueno, voy a esperar a que se muera mi papá, que se muera mi mamá. Sí, claro. Se muere papá, mamá, pero quedan los hermanos, con las mismas ideas, con la misma heteronormatividad bajo la que le dicen, bueno, pues sí, ya sabemos que eres lesbiana, ya sabemos que tienes tu pareja y demás, pero sí nada más te vamos a pedir que sigas en lo escondidito. Sí. Que no lo expreses, no lo digas, ni te andes exhibiendo, ni te andes paseando. Entonces viene la desesperanza. Que haga lo que haga, yo no voy a poder visibilizarme y no voy a poder mostrar a mi pareja y andar presentándome con ella por todos lados. ¿Por qué? Porque me van a poner la etiqueta de anormal y voy a hacer quedar mal a mi familia. Entonces de ahí viene precisamente la ideación suicida, ¿sí? Hay estudios que se han hecho a nivel internacional que nos dicen que el sector más vulnerable para el suicidio somos las personas de la diversidad sexual. Ahora, concretamente en el grupo del grupo lésbico, ¿cuáles, digo, igual no sé qué tan específicos son los estudios, pero qué porcentaje, o por ejemplo, una cosa ya sabes que es qué tantos intentos hay, qué tantos suicidios consumados? Sabemos que las mujeres tenemos más intentos que suicidios consumados, pero ¿es un grupo de un alto índice de intentos? Sí,
Sí, fíjate que hay diversos estudios, digo, yo hice uno que lo platicaré en su momento cuando hablemos de los hombres gay. Ok. Hay un estudio que se hizo con mujeres, dos estudios que se hizo con mujeres lesbianas y comparándolas con las mujeres heterosexuales y el porcentaje es muy alto. Salió muy similar el porcentaje que se hizo en Estados Unidos y en Bretaña, si no recuerdo, dos estudios distintos. Salió muy, muy parecido a lo que yo encontré con la población mexicana de gays, del 34%. Es decir, que un 34% de las mujeres lesbianas han tenido ideación suicida. Muy, muy, muy alto. Es decir, que aún dentro del grupo de las mujeres todavía es un grupo más vulnerable Todavía. por todos estos factores que reúnen, ¿no? Todavía. Y como tú dices, ¿qué es lo que lleva a una mujer lesbiana a querer quitarse la vida? Los prejuicios sociales, la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades, porque desafortunadamente sigue estando presente. ¿Sí? Claro. Entonces, en cuanto se sabe que una mujer es lesbiana, empiezan los problemas, porque no te acerques a ella, te va a querer conquistar, no te acerques a ella porque te puedes hacer lesbiana, es mala influencia para ti. Exactamente, no podemos tener en el trabajo una mujer que le gustan las mujeres y demás, y entonces empieza ahí la segregación, la discriminación, la violencia hacia la mujer. Claro. Entonces, imagínate todos estos factores en una sociedad donde las oportunidades son ver qué tan talentosa eres, qué tan capaz eres, centrarse única y sencillamente en tu preferencia genérica, es algo que no es correcto, y eso es lo que nos lleva a el suicidio en las mujeres lesbianas. Ahora, ¿existen actualmente grupos, asociaciones que ellas mismas hayan formado o instituciones que pues a veces hagan acompañamiento terapéutico? Porque bueno, también volvemos a temas a veces incluso económicos, ¿no? O sea, no es lo mismo a lo mejor una chica lesbiana de cierto nivel económico a una que vive en un contexto rural, ¿no? Obviamente cambian muchísimo más los prejuicios que puede haber o la forma en que esto se maneja. Yo no estoy diciendo que en ambientes socioeconómicos altos no se dé, porque también hay ciertos estándares que tienen que cubrir. Quizá ahí las cosas son un poco más, con más, como digo yo, con más chantilly, ¿no? Y con más cerezas de por medio, pero al final hay también muchos temas. Sin embargo, hay hoy en día grupos o asociaciones, o insisto, incluso grupos formados por ellas mismas que tú sepas, en donde ellas puedan tener pues estas contenciones de grupo o que puedan tener este apoyo cuando están en procesos depresivos, con violencia familiar, con violencia a la pareja. ¿Qué hay de soporte en este sentido en algunos lados? Fíjate que hay muy poco. Hay muy poco, y desafortunadamente cuando una persona de la diversidad sexual se encuentra en esta etapa de ideación o intento suicidia, se le da la contención como si fuera una persona, ¿sí?, de la heterosexualidad, donde no se explora su identidad de género, donde no se explora su preferencia genérica, y entonces el trato que se le da es de psicopatología, psiquiatra, ¿sí?, internamiento y demás. Nosotros actualmente estamos trabajando con una organización aquí en Ecatepec que se llama Orgullo Ecatepec. Precedido por una mujer transgénero, Yoselina Aguilar es la presidenta, donde precisamente Yoselina se acercó a mí para decirme, doctor, oye, ¿sabes qué? Que estamos empezando a darnos cuenta que está aumentando la conducta suicida, la ideación, los intentos en la población de la diversidad sexual. Y nos estamos encontrando que cuando ellos refieren que necesitan apoyo, los psiquiatras, los psicólogos no saben de qué manera abordarlos. Porque lo primero que tenemos en el mito del suicidio es que son personas que tienen un trastorno mental. Claro. Y entonces desde ahí se viene todo el abordaje. Es una persona que necesita de medicamentos, es una persona que probablemente necesita estar hospitalizada porque tiene un trastorno mental. Cuando vemos que el suicidio es un factor, es una causa multifactorial, donde hay diversas situaciones que ya mencionamos. El sentirme rechazado por mi familia, el tener falta de oportunidades para poderme desarrollar como persona, el tener la violencia por todos lados, porque simple y sencillamente soy auténtico y grito a los cuatro vientos, soy lesbiana y me vivo como tal y tengo pareja y demás, eso te va a llevar
al precipicio, porque la sociedad te va a decir, no, 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 aquí nada de que soy esto, o le entras al cajón o le entras. Tus preferencias ocúltalas y síguete viviendo como mujer, como hombre. Imagínate a qué llevamos estas personas. Sí, por supuesto. Sí, 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 es vivir reprimido de lo que eres, ¿no? Es como vivir sofocado, se me imagina como el tapabocas, ¿no? Que calla lo que eres y estar con eso todo el tiempo, ¿no? Exacto. Carlos, para ir cerrando esta primer charla sobre la diversidad sexual y el suicidio, ¿qué le dirías tú en tu experiencia hoy a una chica? Estoy pensando en dos polos, ¿no? Estoy pensando en aquella jovencita que se está empezando a cuestionar que le gustan las mujeres, que se siente atraída eróticamente por sus amigas, compañeras. ¿Y qué le dirías a esa mujer que ya siendo mamá, que incluso a lo mejor está casada o divorciada o viuda con hijos, que se descubre como una mujer que le gustan las mujeres, o quizás siempre le gustaron y hasta ahora se está atreviendo, porque existen muchos esos Claro, casos. Ahora sí, ya el muchísimo. tema no son con los hijos, digo, con los padres, sino con sus hijos, que también es un tema, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías hoy para que pueda, de una manera más positiva, mirar esto, asumir esto? Sé que no es una cosa que pase de la noche a la mañana, Claro. pero ¿qué le podríamos decir? ¿Cómo la podríamos estimular? Y si tienes alguna, me gustaría que eso lo fuésemos haciendo en las charlas, si tienes alguna lectura, alguna página, alguna película que pudiera orientar, en este caso muy concreto, al grupo lésbico. Con eso me gustaría cerrar. Claro, mira. Libros, un libro muy bueno, muy didáctico y muy instructivo que ayuda tanto a la persona que se está asumiendo como lesbiana como a la familia. Mamá, papá, soy gay, de Rina Roserfien. Ese librito les va a caer como anillo al dedo, número 1. Número 2, quítate la culpa que socialmente nos han construido de que no somos normales. La palabra normalidad en sexualidad no existe y tú te puedes asumir como una persona que se siente atraída por otra persona de tu mismo género, y entonces aquí lo primero es trabajar la culpa. Trabajar la culpa, número 1. Número 2, ir preparando el escenario para hablar con papá, con mamá y si es necesario con los hermanos, para que entiendan, ¿sí?, mi nivel de preferencia que tengo y poder trabajar con ellas, con ellos también. Es decir, que es un trabajo de equipo, no es solamente toda la responsabilidad para mí, sino que la familia también entienda que las sexualidades son diversas y se viven de diferentes maneras y formas. ¿Consideras que una persona que está en un proceso, como se dice coloquialmente, de salir de un closet, le ayude el acompañamiento terapéutico, idealmente de alguien especializado en sexualidad? Le puede acompañar o grupo de pares que están también en este proceso, a lo mejor un poquito más adelantado. Yo trabajo mucho en grupo. Okay. Me llega una persona que está empezando a salir del closet, la invito a que haga terapia de grupo. Si tú no te sientes en este momento con las ganas de hablar, de expresar cómo te estás viviendo, cómo te estás sintiendo, no hay ningún problema. Escucha a las demás, qué es lo que nos dicen, cómo vivieron esta experiencia, qué fueron los sentimientos que tuvieron, de qué manera lo afrontaron y cómo están en este momento. Y a partir de ello, tú haces un autoanálisis en dónde te encuentras, cómo te estás viviendo y qué es lo que esperas a futuro de tu vida. Los grupos que tú manejas de diversidad son, por ejemplo, de chicas lesbianas, de chicos gays, los vas o en general de diversidad sexual. Los vamos combinando. Sí tengo grupos de chicas lesbianas, tengo grupos de chicos gays y después los interactúo precisamente para romper este estereotipo del género. Exactamente, claro, del género, donde a final de cuentas somos personas diversas, donde somos personas diversas con los mismos derechos, las mismas obligaciones, la igualdad y el género, ¿sí? Entonces, yo trabajo a nivel universitario con algunos grupos de chicas y chicos, ¿sí? Incluso chicas y chicos transgénero he tenido, entonces podemos hacer eso, ¿sí? Trabajar en equipo y ya después de manera individual lo que ellos quieran expresar de ellos lo se puede hacer.
Carlos, finalmente, y agradeciendo esta primera intervención, ¿podrías dejar algún dato de contacto, ya sea a través de alguna red social, algún correo electrónico, algún número, para si alguien está interesado en pues acercarse a estos grupos, o incluso a lo mejor algún papá o mamá que nota que su hijo tiene una preferencia sexual distinta a la heterosexualidad, que quieran acercarse y puedan trabajar con estos grupos? Claro que sí. En Facebook me encuentran como Carlos Cedillo Garrido. Okay. Sí, por WhatsApp, el número 5536-440042. WhatsApp, porque generalmente si es un número que no tengo identificado, no conozco, no lo contesto. Entonces, más fácil por WhatsApp. Exactamente, ya lo veo, ya doy respuesta. Y correo electrónico carloscedillogarrido@yahoo.com.mx. ¿Sí? Estas son las 3 formas en las que podríamos contactar, podríamos hablar, podríamos aclarar dudas con estas chicas que a final de cuentas somos seres humanos y nuestra sexualidad no tiene que ver en nada con cómo nos vivimos socialmente. Pues muchísimas gracias, Carlos, y nos vemos hasta la próxima, mis no pertenecientes. Que tengan un excelente día. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Miriam. Agradezco a todas y todos. Buen día. Hasta luego. These are